poner su celular en modo de vibrador o apagarlo, por favor, para dar inicio con nuestro protocolo. Sí les pedimos muy atentamente que, por respeto también a nuestros conferencistas, los celulares estén en modo de apagar. Muy bien, muy buenas tardes. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, de Fortalecimiento a la Gestión Educativa y la Delegación Ensenada, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Aportes de la Evaluación Formativa a la Mejora del Aprendizaje. Me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan en esta tarde. Se encuentra con nosotros. Les pedimos silencio, por favor, ya iniciamos nuestra ceremonia. Muchas gracias, maestros. En representación del secretario de Educación de Baja California, licenciado Luis Gilberto Gallego Cortés, y de la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación, maestra Dulce María Jauregui Santillán, nos acompaña el coordinador de fortalecimiento a la gestión educativa, Óscar Eduardo Alejos Aguilar. Bienvenido. También nos acompaña nuestro conferencista de esta tarde, el doctor Tiburcio Moreno Olivas, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. La coordinadora de Educación Básica de la Secretaría de Educación en Ensenada, Celsin Albania Cabanillas Villa. De igual manera, agradecemos la presencia de invitados especiales. Se encuentra con nosotros la directora de Educación Inicial, Nadia Ivette Amador Laustunau, la directora de Educación Preescolar, Ana Catalina Ávila Sosa y Silva, el director de Educación Primaria, Marco Ernesto Macías Briones, el director de Educación Física y Deporte Escolar, Francisco Dimitri González Solorio, el director de Educación Indígena e Inclusiva, Hugo Alejandro Mendoza Vega, y el director de Participación Social y Convivencia Escolar, Juan Pablo Acosta Gutiérrez. A todos ellos que vienen desde Mexicali, muchas gracias y bienvenidos también. De igual manera, agradecemos la presencia de directores, coordinadores estatales y municipales de los diferentes niveles, modalidades educativas y de participación social y convivencia escolar, así como a supervisores, inspectores, jefes de enseñanza, asesores técnicos pedagógicos y directivos. Sean todos bienvenidos. Y para continuar con nuestro programa, voy a pedirle al maestro Óscar Eduardo Alejos Aguilar nos dé el mensaje oficial de este evento. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir y atender a la convocatoria de esta conferencia y esta ponencia que esperamos que sea de gran éxito para todas y para todos. Antes que nada, reciban un cordial saludo de la subsecretaria de Educación, la doctora Dulce María Jauregui Santillán, y del secretario de Educación, el licenciado Luis Gilberto Gallego Cortés, quienes pues nos dan la encomienda de poder traer esta información a ustedes con el objetivo de que puedan replicarla en todo el municipio y de la misma manera a quienes nos van a observar a través de la distancia de la grabación que se está realizando el día de hoy, que puedan compartir este conocimiento con todas y todos sus colectivos escolares. Dar también el agradecimiento el día de hoy a jefes de sector, supervisores, inspectores, directoras y directores de primaria y asesores técnico-pedagógicos por su asistencia. La nueva escuela mexicana está enfocada en desarrollar a los estudiantes de manera integral, no solo en lo académico, sino también en lo humano. Busca reorganizar el sistema educativo y mejorar la cultura en las escuelas a través de la corresponsabilidad, y también quiere impulsar cambios sociales tanto dentro de la escuela como en la comunidad. La nueva escuela mexicana también está comprometida en asegurar que todos los estudiantes puedan acceder a la educación, aprender de manera efectiva y continuar con su formación. Además, busca que los estudiantes participen en relaciones pedagógicas que pongan la dignidad humana en el centro, como base para todos los demás derechos. En otras palabras, se quiere que el respeto y la dignidad sean el punto de partida para garantizar y promover todos los derechos de los estudiantes. En ese sentido, uno de los procesos importantes e imprescindibles para la educación en México y en Baja California específicamente es la evaluación de los aprendizajes.
Esta forma parte del proceso formativo y se encuentra dentro de la relación pedagógica entre el profesor y el estudiante, en el marco de un currículum que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes. Y bueno, el tema de la evaluación no lo voy a ahondar yo, me gustaría ceder el tiempo y el uso de la voz a nuestro ponente para que sea él quien nos oriente, quien nos profundice y quien nos establezca aquellos criterios que debamos comprender el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y les deseo que esta jornada sea de mucho éxito para todas y todos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues agradecemos a las autoridades por acompañarnos. Si gustan tomar un espacio aquí enfrente, me voy a permitir dar lectura al currículum de nuestro ponente de esta tarde. Él es doctor en Pedagogía por la Universidad de Murcia, España. Su tesis doctoral titulada Evaluación de alumnos en el contexto del desarrollo de la educación secundaria obligatoria, un estudio etnográfico. Obtuvo la nota sobresaliente cum laude por unanimidad. Licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, ha sido profesor investigador en la Universidad de Quintana Roo y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es profesor investigador titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, Departamento de Tecnologías de la Información. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Asociación Francófona Internacional de Investigación en Ciencias de la Educación, AFIRSE, con sede en París. Ha dirigido 23 tesis de grado, es autor de 5 libros, ha coordinado 6 libros, publicado 37 capítulos de libros y más de 70 artículos académicos en revistas indexadas y arbitradas. Ha dirigido diversos proyectos de investigación educativa e impartido conferencias, seminarios y talleres de formación de profesores en diversas instituciones de educación superior del país y del extranjero, entre muchas cosas más. Así que damos la bienvenida y un fuerte aplauso para el doctor Tiburcio Moreno Olivas. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero empezar por agradecer a las autoridades educativas del estado de Baja California y a mi colega y amiga la doctora Graciela Cordero de la UABC, quien sirvió de enlace para hacerme llegar la invitación y que pudiera estar esta tarde con todos ustedes. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes un tema que he trabajado desde hace muchos años, que es el tema de la evaluación en educación. Como ustedes saben, la evaluación en educación es un ámbito muy amplio y podríamos decir, un subcampo de este ámbito es la evaluación del aprendizaje, ¿sí? Y todavía siendo más puntuales dentro de la evaluación del aprendizaje, pues hay un tipo de evaluación muy importante que es la evaluación formativa, que justamente es el tema que vamos a tratar en esta conferencia. Bueno, el título, como ya se mencionó, es Aportes de la evaluación formativa a la mejora del aprendizaje. Y quiero iniciar esta charla con unas ideas como punto de partida. Por un lado, se plantea que pese a los avances teóricos de la evaluación, aún persisten prácticas que perpetúan una cultura escolar que refuerza vicios y perversiones, lo que representa un freno para el cambio y la mejora de la escuela. Esto quiere decir, en otras palabras, que teóricamente hemos avanzado de forma muy importante, ¿sí? Que tenemos suficiente conocimiento producto de la investigación educativa en este campo. Sin embargo, parece ser que ese avance teórico va por un camino muy distinto al de las prácticas de evaluación que ocurren en las escuelas y en las aulas. Bueno,
existen unos rasgos, como se señala aquí, tradicionales de esta cultura escolar que se refuerzan. ¿Cuándo se refuerzan estos rasgos? Cuando se tiene una concepción de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación que responden a una visión, podríamos decir, tradicional o conservadora, ¿sí? Bueno, el concebir a la enseñanza como transmisión de información centrada en contenidos excesivos e irrelevantes es justamente una de esas visiones que refuerzan esto. Claro, cuando hablamos de la evaluación en el marco del currículum escolar, no podemos separarlo del aprendizaje y la enseñanza. Estos tres elementos, y esto es muy importante tenerlo presente, estos tres elementos están inexorablemente unidos. Hablar de la evaluación es hablar de la enseñanza y hablar del aprendizaje. No se puede comprender esta si la desligamos o la desconectamos de los anteriores. Bueno, si se promueve un aprendizaje acrítico, memorístico, repetitivo, ¿sí? Y si entendemos a la evaluación como el momento de verificar o de corroborar la capacidad del alumno para responder de memoria a preguntas que plantea el profesor o profesora, pues justamente esta concepción de enseñanza y de aprendizaje y de evaluación está reforzando esa cultura tradicional de la evaluación a la que hacía referencia. Después se plantea que los exámenes que los docentes usan para clarificar, determinan la idea, para calificar, determinan la idea que tienen los alumnos de lo que exige la escuela y de lo que es importante. Es decir que, como ustedes bien lo saben, la evaluación y particularmente los exámenes envían una señal muy clara a los estudiantes de qué es lo que realmente cuenta y qué es lo importante. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en nuestro país? Es importante no perder de vista el contexto. Tenemos profesores con débil formación docente, profesores y profesoras con débil formación docente, carencia de tiempo o de medios suficientes para cambiar sus concepciones y desechar sus viejos hábitos y procedimientos de evaluación. Digamos que estas son algunas de las condiciones, ¿sí?, en las que se encuentran buena parte de nuestras escuelas y de nuestros profesores. Hay una serie de condicionantes que dificultan o que digamos que son obstáculos que impiden una transformación y una innovación en el campo de la evaluación. Bueno, si queremos cambiar, como se plantea aquí, la manera de aprender, hay que cambiar la manera de enseñar, ¿sí? Y un elemento clave de la enseñanza del profesor es el sistema de evaluación. Nosotros no podemos lograr aprendizajes relevantes, significativos, como lo plantea una perspectiva constructivista del currículum escolar, ¿sí?, si no cambiamos las formas de enseñar, las concepciones de enseñanza de los profesores y su sistema de evaluación. Aquí hay una idea que yo recupero de un autor que se apellida Buchmann, que dice: algunos profesores construyen pruebas que son tan vacías que no evalúan nada. Es decir, que muchas veces se diseñan instrumentos que técnicamente no están bien diseñados y por tanto no evalúan lo que se supone que deben evaluar, ¿sí? Bueno, pues eso tiene que ver con las competencias del docente como evaluador, ¿sí?, y específicamente una dimensión que es el cómo de la evaluación. Muchos profesores no promueven una enseñanza para la comprensión en la que los contenidos sean vistos como una forma de entender el mundo, es decir, que los alumnos comprendan, más que memorizar o repetir información, que comprendan los conceptos o los contenidos que están tratando en la escuela. Muchas veces estos contenidos se abordan como hechos aislados, clasificaciones y definiciones que el alumno, entre comillas, aprende, digamos que memoriza, que repite, pero que después no sabe cómo utilizarlos para resolver problemas o situaciones que se le presentan en la escuela y fuera de la escuela, en su vida real.
Bueno, ¿cuáles son algunos de los obstáculos principales? No son todos, son algunos que impiden esta transformación de la evaluación. Vean, la primera dice persistencia de un conjunto de concepciones y prácticas, la herencia de la evaluación que representa un legado fuertemente arraigado en muchas escuelas. Pues lo que acabo de comentar es decir, una concepción de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación que lo que hace es reforzar esa cultura, y eso es un freno para el cambio, para la transformación de la evaluación. Practicar la evaluación desde el sentido común, es decir, muchas veces se piensa que no se requiere tener un conocimiento, una formación ex profeso en el ámbito de la evaluación para hacerla. De hecho, por ejemplo, a nivel de educación, sobre todo media superior y superior, se contrata a los docentes y se parte de la premisa que por el simple hecho de ser docentes, ellos ya saben cómo evaluar el aprendizaje de sus alumnos. Y lo cierto es que la mayoría no sabe cómo hacerlo o tiene serias dificultades. Entonces, esta idea persiste de pensar que cualquier profesor o profesora, por el simple hecho de serlo, sabrá muy bien cómo evaluar el aprendizaje. Sin embargo, decía, esto generalmente no ocurre, o sea, la mayoría tiene problemas para llevar a cabo buenas prácticas de evaluación del aprendizaje. No basta la experiencia, no basta, digamos, las buenas intenciones de querer hacerlo bien, se requiere formación en este tema. Y también más allá del sentido común, otro problema que se presenta es concebir a la evaluación como un asunto administrativo. Muchas veces, incluso las propias autoridades educativas piensan que la evaluación no es un problema porque es un asunto de llenar formatos, ¿no?, de registrar calificaciones y de subirlas en la plataforma ahora con el uso de las tecnologías. ¿Y qué pasa cuando se concibe la evaluación como un asunto administrativo? Pues que ahí hay poco que mejorar, como no sea el formato, ¿no?, donde se registran las calificaciones, pues prácticamente no hay mucho que mejorar. Hacer muchas evaluaciones, esto es algo que también pues se ha criticado mucho anteriormente, que hay escuelas que invertían mucho tiempo haciendo evaluaciones y ese tiempo se lo restaban a lo más importante, que es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces no hay que hacer tantas evaluaciones, solamente las necesarias. Fomentar la pasividad del alumno mediante los test o pruebas estandarizadas, confundir las funciones de la evaluación y el uso de los resultados de la evaluación. Como todos ustedes saben, la evaluación tiene múltiples funciones, algunas de ellas incluso contradictorias entre sí. Hay funciones de la evaluación que se denominan como funciones sociales, administrativas o de control, y están las funciones estrictamente pedagógicas, como la la función motivadora, formadora, retroalimentadora del aprendizaje. Muchas veces se confunde y se le demanda a ciertas evaluaciones que cumplan, ¿sí?, con una función que no le corresponde, ¿sí? Entonces hay que tener claro cuáles son las distintas funciones y a qué propósitos responden, porque si nosotros vamos a implementar una práctica de evaluación, pues tener claro si responde a una función de control social que va a dar información para el sistema educativo, o si es una función pedagógica que va a influir de forma positiva en el aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, la tendencia desde hace ya varias décadas en todos los sistemas educativos en el mundo es a construir un currículum escolar con un enfoque constructivista, ¿sí? Y bueno, en nuestro país esto ya también lleva muchos años, ¿no?, que el currículum tiene este enfoque, y desde esta perspectiva, pues el aprendizaje es un proceso a través del cual el educando crea significado, ¿sí? Por lo tanto, el alumno debe tener un rol activo, participativo e implicarse en la construcción de su propio proceso de aprendizaje. ¿Y cuál es entonces el rol o la función del docente? Bueno, pues ya no es solo
bueno, ya no es un transmisor de conocimientos, sino que ofrece oportunidades para que los alumnos usen sus conocimientos y habilidades para la comprensión de nuevos temas. Ustedes habrán escuchado muchas veces que se habla del docente como orientador, como facilitador, algunos otros autores dicen como orquestador de ambientes de aprendizaje, ¿sí?, que diseña experiencias de aprendizaje justamente para facilitar este proceso de construcción del aprendizaje de los alumnos. Entonces el profesor dice provee tareas interesantes y cambiantes que motivan a los alumnos a aprender. Pero bueno, en este marco de una visión constructivista del currículum y de una concepción de enseñanza y de aprendizaje distinta, la pregunta es, ¿qué es la evaluación formativa? Bueno, empezaría por decirles que no es un concepto nuevo. O sea, hablar de la evaluación formativa no es un concepto innovador, novedoso. Fíjense, tiene su origen a mediados de la década de los 60 del siglo pasado. Justamente, digamos, el autor de este concepto es un experto en evaluación de Estados Unidos de Norteamérica. Michael Scriven, en 1967, acuñó este concepto de evaluación formativa y el de evaluación sumativa, pero no lo hizo pensando en evaluar el aprendizaje de los estudiantes, sino que lo planteaba en ese momento en el marco del currículum escolar. Es decir que el sistema educativo en Estados Unidos estaba muy interesado en evaluar la eficacia del currículum, y entonces es cuando Michael Scriven plantea el concepto de evaluación formativa y sumativa para evaluar el currículum, no para evaluar el aprendizaje. En la siguiente década, en los 70, también otro teórico de la evaluación en educación muy importante en Estados Unidos, que se llama Benjamin Bloom, acuñó el concepto de evaluación diagnóstica. Por eso es que hoy en día un criterio para clasificar a la evaluación tiene que ver con el momento de su aplicación. Según el momento de su aplicación, la evaluación puede ser diagnóstica, formativa o sumativa. Pero eso es solamente una tipología de las distintas que existen, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vemos que es un concepto que surgió desde hace ya varias décadas. Pero la nueva escuela mexicana, digamos que recupera este concepto y lo pone en el centro del proceso de evaluación, justamente por el enorme potencial que tiene este concepto de evaluación formativa, es que posteriormente se ha aplicado pues prácticamente a todos los componentes del sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día hablamos de evaluación formativa del currículum, evaluación formativa de profesores, evaluación formativa de instituciones educativas o de centros escolares y por supuesto evaluación formativa de alumnos, porque demostró que tiene un potencial muy importante. Bueno, pues existen también distintas definiciones o concepciones de la evaluación formativa. Si ustedes revisan la bibliografía van a encontrar que diferentes autores pues hacen referencia a esta empleando distintos términos, pero en esencia a lo que se refiere es a lo siguiente: dice, es un proceso sistemático para obtener evidencia continua acerca del aprendizaje. Los datos son usados para identificar el nivel de aprendizaje real del alumno y adaptar la clase para ayudarle a alcanzar las metas de aprendizaje. Los alumnos son participantes activos con sus profesores, comparten metas de aprendizaje y entienden cómo progresan, cuáles son los siguientes pasos que necesitan dar y cómo darlo. Vean, yo ahí destaco en negritas ciertas palabras que son clave, ¿sí? Dice proceso sistemático. Bueno, esto se aplica a la evaluación en general. La evaluación tiene que planificarse. No puede ser dejada al azar, a la improvisación, digamos, a ver al final cómo evalúa a los alumnos, sino que se tiene que planificar. Por eso ese es un proceso, y la evaluación formativa por supuesto también, ¿no? Es un proceso sistemático. ¿Qué es lo que buscamos con la evaluación formativa? Pues recoger evidencias
¿sí?, de cómo está ocurriendo el proceso de aprendizaje de los alumnos. Y esa recolección de evidencias tiene que ser continua, permanente. Queremos conocer cuál es el nivel real del alumno en ese momento, cuál es su nivel real de aprendizaje y tomar decisiones respecto a los cambios o modificaciones que el profesor o profesora puede introducir en su metodología de enseñanza de acuerdo con esa información para que responda a las necesidades de aprendizaje del alumno. Tenemos entonces que la evaluación formativa es un proceso planificado en el que la evidencia de la situación del alumno que se obtiene a través de la evaluación es utilizada bien por los profesores para ajustar sus procedimientos de enseñanza en curso o bien por los alumnos para ajustar sus técnicas de aprendizaje. Digamos que esta es una de las grandes virtudes de la evaluación formativa, que sirve para retroalimentar la enseñanza del profesor, profesora y el aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, es una evaluación que favorece tanto la enseñanza como el aprendizaje. Dice, el propósito de la evaluación formativa siempre va a ser la mejora de algo, ¿sí? Puede ser un proceso de aprendizaje, una estrategia de enseñanza, un proyecto educativo, un material didáctico, etcétera. Pero la evaluación formativa siempre busca mejorar. Es una evaluación de carácter continuo que emplea procedimientos informales y depende más de la capacidad de diagnóstico del profesorado que de pruebas o instrumentos técnicos. Este punto es muy importante porque la pregunta que generalmente los profesores se hacen es cómo implementar, cómo llevar a cabo en el aula la evaluación formativa. Lo que nos dice este párrafo es que se emplean procedimientos, ¿sí?, informales y que la capacidad de diagnóstico del profesor o profesora es la clave. Más que utilizar instrumentos formales de evaluación, sí se vale de estos. Pero ojo, esto no significa que excluya los instrumentos formales. Se pueden utilizar, pero por la propia, digamos, dinámica que ocurre en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje, son más pertinentes procedimientos informales. Luego, más adelante, si quieren, explico con más detalle a qué me refiero con esto, ¿sí?, porque no es tan sencillo. Dice, la dinámica habitual de una clase hace inviable una aplicación constante de instrumentos o pruebas formales. Bueno, la evaluación formativa tenemos entonces que ayuda a crecer y a desarrollarse intelectual, afectiva, moral y socialmente al sujeto, al educando. Se asocia con las evaluaciones realizadas por los profesores en el aula. Tiene un ciclo más corto, siendo implementadas semanalmente, día a día e incluso minuto a minuto. O sea, la evaluación formativa ocurre durante todo el tiempo que se da el proceso de aprendizaje. Cuando se utiliza bien, ofrece evidencias valiosas para informar la enseñanza y el logro de los estudiantes mejora incluso en las evaluaciones sumativas. Pretende siempre enriquecer y mejorar las actuaciones futuras del alumno sobre la base que aportan las informaciones específicas sobre el rendimiento. En sentido estricto, toda evaluación educativa debería ser formativa, ¿sí? Porque si lo que se busca es la mejora, pues no tendría mucho sentido una evaluación educativa que no mejora, ¿sí? Entonces, en sentido estricto, la evaluación educativa, la evaluación del aprendizaje, siempre debía ser formativa, ¿sí? Dice, la evaluación formativa, ya decíamos, es un proceso, no es un producto. Eso también hay que tenerlo muy claro. La evaluación formativa hace referencia a un proceso, no a un producto. Yo no puedo decir voy a aplicar una prueba formativa, voy a aplicar un examen formativo, porque no existe tal cosa, ¿sí? No es un producto, es un proceso. Dice, brinda retroalimentación a los estudiantes sobre lo que necesitan hacer para mejorar y los involucra en la autoevaluación. También se diseña para adaptarse a las necesidades individuales del estudiante. Tenemos entonces que la evaluación formativa es algo, dice, mucho más
que las pruebas elaboradas por el profesor, las entrevistas, la observación o los portafolios. Quiere decir que la evaluación formativa puede utilizar estas técnicas e instrumentos formales, pero va más allá de eso, ¿sí? Dice, el carácter formativo de la evaluación está más en la intención con la que se realiza y en el uso de la información que se obtiene que en las técnicas empleadas. Lo importante de la evaluación formativa es que tengamos claro cuál es la intención, cuál es la finalidad, cuál es el propósito, para qué voy a hacer una evaluación formativa. Para orientar el aprendizaje, para retroalimentarlo, para fortalecerlo. ¿Y qué usos voy a hacer de esa información que obtengo a través de la evaluación? Eso es lo que determina su carácter formativo. No se utilizó una rúbrica, un portafolio o la observación. ¿Sí? No son las técnicas o los instrumentos lo que determina el carácter formativo, sino la intención con la que se hace la evaluación y el uso que se hace de los resultados de la evaluación. Bueno, luego se señalan algunas condiciones para la evaluación formativa. Dice, la evaluación tiene que ser muy detallada y proporcionar información específica para la mejora, en vez de dar puntuaciones aisladas. La evaluación formativa requiere eso. ¿A qué se refiere con puntuaciones aisladas? Pues otorgar calificaciones. Cuando otorgamos un número, una calificación, son puntuaciones aisladas que realmente no dan información sobre cómo está ocurriendo el proceso de aprendizaje del alumno. No es una información detallada, es una información resumida, ¿no? Dice, 2, la evaluación ha de ser lo menos agresiva posible para el alumnado y para el profesor si la lleva a cabo otra persona, para no fomentar la autodefensa y el rechazo. Dice, los exámenes sorpresa, las correcciones en rojo o las que incluyan comentarios ofensivos no son útiles para la evaluación formativa. Se recomiendan calificaciones múltiples o comentarios descriptivos no críticos. ¿Qué quiere decir con calificaciones múltiples? Bueno, puede ser una calificación que otorga el profesor, que es lo que se conoce como heteroevaluación, la que hace el profesor o profesora, heteroevaluación, pero también podemos implementar en el aula modalidades de evaluación mucho más participativas y democráticas, como la autoevaluación o la coevaluación o evaluación entre pares, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3 tipos de evaluación, tenemos calificaciones múltiples, ¿no? Tenemos diferentes, digamos, formas de evaluar el objeto, que en este caso es el aprendizaje de los alumnos. Otras condiciones, dice, encontrar el momento oportuno es crucial en la evaluación formativa. La aportación de datos ha de ser oportuna si se quiere utilizar para mejorar. Claro, dice, puede ser irrelevante decirle a un alumno, ¿no? Al final de un bimestre que no domina ciertos contenidos que se le enseñaron previamente, o que un profesor se entere que los alumnos no comprendieron ciertos conceptos, ¿no? Cierto tema, posteriormente, cuando ya no hay tiempo para intervenir, para remediarlo o para corregirlo. Por eso se plantea que la evaluación formativa tiene que ser oportuna. Dice, 4, se realiza mejor mediante la evaluación interna, pero también se puede beneficiar de la evaluación externa. Algunas fortalezas de la evaluación formativa. Los profesores la pueden emplear, dice, para identificar la comprensión que el alumno tiene acerca de un tema. Queremos saber si el alumno ha comprendido un concepto, si ha comprendido una fórmula, algún dato, ¿sí? Y la evaluación formativa nos puede dar información al respecto. También para clarificar el progreso de su aprendizaje, para iniciar un sistema efectivo de intervención para apoyar a los alumnos. Claro, como el profesor o profesora está teniendo información continua de cómo están aprendiendo los alumnos, qué dificultades están teniendo para hacerlo, si resuelven esas dificultades solos o con ayuda de otros. Es decir, que el docente tiene el conocimiento de cómo se está dando el aprendizaje. Por lo tanto, cuando detecta que un alumno tiene lagunas o que ha aprendido un concepto de forma errónea
o que no domina cierto contenido, pues entonces puede intervenir, lo que sería una intervención pedagógica oportuna. En el momento en que está ocurriendo, puede hacer esa corrección, ¿no? o reorientar el proceso. ¿Esto qué significa? Que los docentes debemos tener un conocimiento de quiénes son nuestros alumnos. Eso es muy importante. La evaluación formativa demanda necesariamente, yo diría, un profundo conocimiento del alumno. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué se le dificulta? ¿No? ¿Cómo aprende? Estilos de aprendizaje, estilos cognitivos, niveles de motivación para aprender, porque justamente eso es lo que me va a permitir detectar cuando ocurren fallos o lagunas en el proceso de aprendizaje y entonces poder intervenir oportunamente haciendo modificaciones a la metodología de enseñanza para promover el aprendizaje del alumno. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, no es sencillo, no es fácil implementar la evaluación formativa en el aula. Seguramente muchos de ustedes lo hacen, pero no les llaman evaluación formativa, ¿no? Cuando se acercan a los estudiantes y les corrigen o les reorientan o les preguntan para cerciorarse si están comprendiendo la tarea, están haciendo evaluación formativa. Bueno, entonces dice, informar y mejorar las prácticas de enseñanza, ayudar a los alumnos a seguir su propio progreso hacia el logro de objetivos y motivarlos para construir confianza en sí mismos como aprendices. Fíjense, esta última idea a mí me parece especialmente importante. Muchas veces los alumnos tienen capacidad para aprender, pero son inseguros, ¿sí? Digamos que muchos de ellos han tenido experiencias previas de fracaso escolar y entonces tienen la confianza básica muy minada y dudan de sus capacidades. Entonces, a través de la evaluación formativa nosotros podemos, digamos, fortalecer esa confianza básica para que los alumnos se sientan capaces de aprender, ¿sí? Que ellos consideren que pueden aprender, porque les quiero decir algo, el aprendizaje humano es un proceso complejo y el aprendizaje escolar también es un proceso complejo. Siempre que nosotros queremos aprender algo, cualquier cosa que sea, nos enfrentamos con un desafío. Aprender algo nuevo siempre representa un desafío. Pero ¿cómo enfrentamos ese desafío? Si yo lo enfrento con confianza, ¿sí? Con cierta seguridad de que puedo aprender, de que puedo dominar ese aprendizaje, pues probablemente tendré éxito. Pero si ya de entrada yo digo, no, es que las matemáticas no se me dan, es que yo no soy bueno para el inglés, es que esto siempre me ha costado trabajo. Claro, si ya llego con la confianza por los suelos, pues ya sabemos cuál es el resultado. No voy a aprender, ¿no? Esos contenidos. Entonces hay que, como dice aquí, motivar a los estudiantes para construir esa confianza. Estimular un proceso de mejora continua y así conducir una transformación de la escuela. Bueno, pero vamos a insistir en qué es la evaluación formativa. Yo ya les he señalado algunas pinceladas de por dónde va el asunto, pero quizá tengamos que insistir en algunos aspectos hasta que quede lo suficientemente claro. Dice, es un término usado para describir un tipo de evaluación donde el foco es informar el aprendizaje más que medirlo o resumirlo. Se enfoca en el aprendizaje mientras sucede, ¿sí? Entonces, aquí hay dos ideas clave. El foco está en el aprendizaje, ¿sí? Pero no quiere medir ni quiere informar, lo que quiere, como dice aquí, bueno, perdón, sí, lo que quiere es informar, no medir o resumir el aprendizaje. Y no se interesa en el aprendizaje final, ¿no? Como producto, sino en el proceso. Recordemos que la evaluación sumativa se centra en los productos o los resultados de aprendizaje, ¿sí? A la evaluación formativa lo que le interesa son los procesos. ¿Qué ocurre mientras el alumno aprende? ¿Qué ocurre?
Esto no quiere decir que no importe el resultado o el producto, claro que importa, ¿sí? Pero la evaluación formativa se centra en esos procesos de aprendizaje. Y digo esto porque para preparar esta conferencia yo hice una revisión de los planes y programas de estudio vigentes y me llamó la atención que hay un apartado de evaluación del aprendizaje pequeño para la relevancia que el tema tiene, me pareció corto, y se habla en términos muy generales que dan pocas pistas a los profesores respecto a el cómo de la evaluación. Pero también otra cosa que me llamó la atención es que se hace referencia constantemente a la evaluación formativa y no hay una sola alusión a la evaluación sumativa. O sea, pareciera que queremos desterrarla, eliminarla, no volver a saber de ella, ¿sí? Y yo estoy convencido como estudioso de este tema que eso es un falso debate. No se trata de optar entre evaluación formativa y sumativa. Las dos son importantes y necesarias, solo que cumplen funciones distintas, ¿sí? La evaluación sumativa nos da información ¿para qué? Para acreditar, para certificar, para clasificar, ¿sí? Mientras que la evaluación formativa, pues ya sabemos, nos da información para motivar, retroalimentar, para formar a los alumnos. Las dos funciones son importantes, solo que responden a requerimientos de información distintos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, el propósito es avanzar en el aprendizaje, dice, desde donde se encuentra en ese momento hacia las metas propuestas. Claro, la evaluación formativa lo que nos da es información de cuál es el aprendizaje real del alumno en este momento, ¿sí? Y cuáles son las metas de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje que queremos lograr. Y entonces, ¿cómo puedo yo llevar a mis alumnos de este momento en el que se encuentran para alcanzar esas metas? Ese es, digamos, el gran desafío profesional para el docente. ¿Cómo lograr que una vez que ya identifiqué cuál es el nivel real de mis alumnos en este momento, cómo los voy a acompañar y los voy a llevar para que alcancen las metas que están establecidas en el programa educativo? Bueno, pues se dice fácil y rápido, pero ustedes saben lo complejo que es eso. ¿Qué tipo de evaluaciones miden o resumen el aprendizaje? Dice, las pruebas estandarizadas ofrecen una visión general de lo que han aprendido los alumnos en un año. ¿Qué es lo que han aprendido 3 veces al año? Esa información es valiosa, dice, pero en la evaluación formativa se trata de ayudar a los profesores a entender dónde están los alumnos durante una clase mientras están aprendiendo. Bueno, en el primer caso hablamos de evaluaciones externas, no de pruebas nacionales masivas o de pruebas estandarizadas, que no es que no sean importantes, claro que son importantes porque nos dan una radiografía, digamos, general del funcionamiento del sistema educativo. Pero ya sabemos que esas pruebas estandarizadas aportan muy poco para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, porque esa no es su finalidad, esa no es su función, ¿sí? Pero la evaluación formativa, dice, sí busca ayudar a los profesores a entender dónde están los alumnos durante una clase mientras están aprendiendo. Entonces tenemos que la evaluación formativa se centra en el aprendizaje mientras este ocurre, ¿sí? Los maestros no esperan hasta el final de la clase, del mes o del año, sino que están obteniendo información de cómo están pensando sus alumnos minuto a minuto, día a día. Los profesores hacen ajustes en su planificación porque saben dónde están los alumnos y pueden acercarse con lo que ellos hacen o lo que necesitan los alumnos. Entonces la idea es conocer dónde están los alumnos en la clase, ¿sí? Para que puedan tomar decisiones para hacerlos progresar. Se trata de informar, no de medir, no de resumir. Ese es el propósito de otras evaluaciones. La evaluación formativa no busca medir ni busca resumir a través de una calificación, ¿no?, el aprendizaje, sino lo que nos quiere informar es qué ha aprendido el alumno, en qué nivel se encuentra y sobre todo cómo podemos ayudarlo para que progrese en ese continuo. Cómo podemos llevarlo de un punto inicial a un nivel de aprendizaje superior. Dice, ¿por qué nos debería importar esto?
Cada alumno es su propio universo. Esa es una frase de Jerome Brunner, un psicólogo cognitivo muy importante de Estados Unidos, que tiene que ver con lo que yo les planteaba hace un momento, la necesidad de conocer a nuestros alumnos, ¿sí? Es fundamental conocerlos, saber cuáles son sus fortalezas en términos de aprendizaje, sus posibilidades, qué pueden lograr, y cómo podemos ayudarles a través de la evaluación formativa para que lo logren. Bueno, los alumnos pueden lograr este progreso, dice, con ayuda. Y hay tres zonas: la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico. Digamos que estas zonas existen en términos del proceso de aprendizaje. Ya sabemos que la zona de confort, pues es, ¿no?, de acuerdo con los psicólogos educativos, pues una zona donde uno está muy cómodo, donde ya uno domina la situación, se siente muy bien y prefiere quedarse allí. Pero ya decíamos que aprender implica un riesgo, un desafío, y entonces si el alumno quiere quedarse cómodamente en esa zona y tiene miedo a afrontar desafíos o retos en términos de aprendizaje, pues lo más probable es que no aprenda mucho, si es que aprende algo, ¿sí? Y luego está la zona de pánico, que es esa zona en la que el alumno también tiene miedo de intentarlo porque tiene miedo al fracaso, ¿no? Y entonces, como tiene miedo al fracaso y no quiere verse en esa situación, entra en pánico, y psicológica y emocionalmente, pues eso también lo bloquea o le impide aprender. Entonces, digamos que lo ideal es que los alumnos se pudieran mantener en esa zona de aprendizaje, ¿sí? Ni están tan cómodos, pero tampoco están tan angustiados o tan estresados como para no intentar aprender. Dice, ¿cuál es el progreso de la competencia de Carlos? Puede ser distinta de la competencia de Antonio o de María, y como profesor necesito saber cuáles son sus límites, para tomarlos donde están y llevarlos hacia donde puedan avanzar después. Y ese es el propósito de la evaluación formativa, donde tomamos, ¿no?, a cada uno de los alumnos para acompañarlos en esa aventura de aprender. Claro, el aula es diversa, no hay ningún aula que sea homogénea, todas las aulas son diversas. Por lo tanto, los niños y niñas pues tendrán distintos niveles de aprendizaje, pero también de capacidad. Algunos lo pueden lograr más rápido porque tienen más habilidades que otros, ¿sí? Pero entonces el docente tiene que ir atendiendo esa diversidad en el aula, ¿no?, con distintos ritmos, con distintos procesos de acompañamiento de cada alumno. Si queremos que los alumnos estén en su zona de aprendizaje, no los queremos en una zona de pánico. ¿Qué pasa cuando los alumnos se encuentran en zona de pánico? Y se están estresados, se apagan, se callan y no están dispuestos a aprender. Si el aprendizaje es muy difícil para ellos y se les está enseñando en la frontera donde ellos están, se estresan y se apagan, ¿sí? Es decir, cuando el alumno tiene esta actitud o esta postura de eso es muy difícil, voy a fracasar, tengo miedo de que no resulte, y entonces mejor se retraen, ¿no? Se quedan callados, no participan y prefieren no intentarlo porque es muy doloroso el fracaso escolar, ¿sí? Entonces no debemos perder de vista eso, cómo podemos llevarlos hacia esa zona de aprendizaje de modo que ellos puedan sentir esa confianza en su capacidad para continuar aprendiendo. Dice, tampoco queremos que los alumnos estén en su zona de confort. Los alumnos vienen a la escuela a aprender. Los centros educativos son lugares donde los alumnos van a aprender y por lo tanto necesitan mantenerse en la zona de aprendizaje. Claro, los niños y niñas o los jóvenes pues no acuden a la escuela para otros propósitos, sino fundamentalmente acuden para aprender. Acuden para aprender aquello que no pueden aprender en otros espacios, en otros lugares. Por lo tanto, las escuelas tendremos que enfocar toda nuestra capacidad profesional para mantenerlos en esa zona de aprendizaje. Dice, la evaluación formativa ayuda a los profesores a ver lo más posible. El profesor tiene que ver qué es lo que está pasando en la mente del alumno mientras está en el proceso de aprendizaje. Mantener a los alumnos en esa zona de aprendizaje.
Claro, a ustedes les puede parecer esto un tanto aventurado, decir meterse en la mente o en la cabeza de los alumnos. Lo que aquí se plantea es justamente eso, que hagamos un esfuerzo por tratar de comprender qué es lo que está pasando por la mente del alumno, ¿no? Del alumno. Dice, evaluación es una palabra mala, sucia. La gente está harta de ella, no quiere más evaluaciones. Así que algunas veces cuando la gente escucha hablar de evaluación formativa piensa, oh, esto es otra prueba, ¿no? Incluso probablemente algunos de ustedes cuando los invitaron a venir a esta conferencia dirían, ah, otra conferencia más sobre evaluación formativa, ¿no? No sé qué tanto me puede aportar, si de ahí puedo yo sacar algunas ideas importantes para hacer mi trabajo cotidiano. Pues eso es lo que ocurre, que la evaluación es un tema tan manoseado en nuestro país, ¿no? En las últimas décadas, tan llevado y traído, tan trillado, que ya la mayoría de los profesores y profesoras son incluso escépticos respecto a si se puede innovar, si se puede transformar o cambiar la evaluación. Tenemos entonces que la evaluación formativa, dice, no es otra prueba, es algo que los profesores hacen como parte de una práctica diaria. No es trabajo extra, es mejor trabajo. Así que no se trata de trabajar más duro, tener más pruebas. Lo que sí es la evaluación formativa, dice, es hacer mejor el trabajo en la clase y que los alumnos aprendan más porque los mantiene uno en su zona de aprendizaje. Y ahí es también donde radica la complejidad de la evaluación formativa, porque la evaluación formativa en cierto momento se traslapa con prácticas de enseñanza y a veces cuesta trabajo distinguir entre enseñanza y evaluación formativa, porque ocurre durante el proceso, ¿sí? Por eso es que muchas veces se dificulta distinguir entre una práctica de evaluación formativa, por ejemplo, y una práctica de enseñanza para la comprensión, por ejemplo. Bueno, aquí he tomado este dibujo de Rembrandt, ¿sí? Que se llama Dos mujeres enseñando a un niño a caminar. Dice, el dibujo de Rembrandt ejemplifica qué es lo que significa estar en la zona de aprendizaje. Así es como tenemos que ver el aprendizaje, que no es pasar por libros, por programas o hacer una clase porque está planificado. Dice, es preguntarse, ¿qué sé acerca del aprendizaje de mis alumnos ahora en esta clase y qué voy a hacer para ayudarlos en su progreso? Yo no puedo ayudar a mis alumnos a progresar si no sé cuál es su nivel real de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos saben? ¿Qué es lo que han aprendido? Y entonces, ¿cómo puedo yo tomarlos desde ese punto en el que se encuentran para llevarlos? Por supuesto que es un proceso gradual, es paulatino, eso no se hace de un día para otro, ¿sí? Y realmente así es como aprendemos en la vida, ¿no? Todos sabemos que los niños pequeños no están, digamos, en los brazos de mamá y luego al otro día gatean y luego ya inmediatamente se ponen de pie y empiezan a caminar. Sabemos que son procesos que requieren tiempo, amor, paciencia, ¿sí? Y justamente esto que ocurre con el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Cómo podemos llevarlos gradualmente a ese progreso? Requiere paciencia, requiere sensibilidad, requiere amor y sobre todo ese deseo de que ellos realmente avancen en su aprendizaje. Ya decía, unos lo van a hacer más rápido, otros más lento, otros probablemente logren ciertos aprendizajes, pero otros no, por distintas razones. Pero digamos que lo importante es que uno profesionalmente pone todos sus recursos disponibles para ayudarles en ese empeño, ¿sí? Por eso es que la docencia es una profesión tan extraordinaria, ¿no? Y que requiere un compromiso y una vocación a toda prueba, porque el reto es mayúsculo. Bueno, algunos principios de la evaluación formativa que fueron adoptados del Grupo de Reforma de la Evaluación del 2001, es un grupo de evaluación muy importante que existe a nivel internacional.
Dice la evaluación formativa debe ser parte de una planificación eficaz de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Ven? Estos tres componentes siempre van a estar unidos: enseñanza, aprendizaje y evaluación. Dice, la evaluación formativa debe promover el compromiso con las metas de aprendizaje y una comprensión compartida de los criterios por los que se evalúan. 3. La evaluación formativa debe ser reconocida como central para la enseñanza en el aula de clase. Y 4, dice, la evaluación formativa debe centrarse en cómo aprenden los estudiantes. Pues debe haber una coherencia de principios, dice, no uniformidad de la práctica. Esto, en otras palabras, diría que podemos ser eclécticos, ¿sí? Pero teniendo claro que las prácticas son diversas, porque pues entra en juego la experiencia, la formación de los docentes, las características del grupo de alumnos con los que trabaja, el contexto, la propia cultura de la escuela, los tiempos, ¿no? El agrupamiento de los alumnos, en fin, una serie de factores que entran en juego. Luego, unas preguntas orientadoras que se plantea la evaluación formativa. Dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo seguimos avanzando? La evaluación formativa se plantea estas preguntas orientadoras y que son fundamentales. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas que queremos lograr? Pero ¿dónde estamos en este momento? ¿Dónde se encuentran mis alumnos en este momento? ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer para justamente llevarlos hacia donde quiero que estén, que es en el logro de las metas? Y luego dice, ¿cómo seguimos avanzando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿No? ¿Cómo estamos trabajando todos los días para llevarlos a que logren esas metas de aprendizaje? Dice, la evaluación formativa es una parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utiliza para proporcionar retroalimentación a los alumnos para mejorar el aprendizaje y ayudar al profesor a entender el aprendizaje de los alumnos. Bueno, aquí hay un concepto que es clave, que ustedes lo van a encontrar constantemente, que es el concepto de retroalimentación, ¿sí? Y pareciera que todos tenemos claro qué es la retroalimentación, pero realmente la retroalimentación también es un proceso muy complejo. Y la mayoría de los profesores y profesoras, en sentido estricto, no hacen retroalimentación. O sea, lo que llaman retroalimentación no es tal. Y también otra idea muy difundida es pensar que toda la retroalimentación es buena para el aprendizaje. Sin embargo, no es así. Hay retroalimentación que puede ser contraproducente para el aprendizaje, incluso que puede impedir el aprendizaje. Entonces, sí importa qué tipo de retroalimentación, cuándo y cómo, porque los efectos pueden ser muy distintos, ¿sí? Entonces, claro, es un concepto que los docentes conocemos desde hace mucho tiempo, y por lo tanto constantemente decimos, es que yo hago retroalimentación con mis alumnos, pero cuando uno analiza esas prácticas, lo que descubre es que no hay tal retroalimentación, ¿sí? Bueno, es un tema que yo he estudiado en los últimos años. De hecho, acabo de publicar hace poco un libro sobre el proceso de retroalimentación en la evaluación formativa, y al final se los voy a presentar, porque ustedes lo pueden descargar de forma gratuita en la página de la UAM. Y justamente yo lo que hice fue una revisión de la literatura en el ámbito internacional para ver los resultados de la investigación educativa en este tema, en este campo. Bueno, emplear la evaluación formativa con éxito y se requiere que los profesores cuenten con una serie de conocimientos específicos y habilidades. Fíjense qué importante es esto. Los profesores y profesoras necesitan formación docente para tener esos conocimientos y habilidades para hacer buenas prácticas de evaluación formativa, pero que sea una formación docente de calidad. No nos vale cualquier proceso de formación, ¿sí? Dice, 4 elementos básicos del conocimiento del profesor son críticos cuando hablamos de evaluación formativa. Dice, conocimiento del campo disciplinar. Pues eso es casi una verdad de perogrullo, ¿no? Si yo soy profesor de matemáticas, pues tengo que saber matemáticas para empezar. Si soy profesor de lengua, pues tengo que tener conocimientos de la disciplina.
Dice conocimiento del contenido pedagógico, conocimiento del aprendizaje previo de los alumnos y conocimiento de la evaluación. Esos 4 tipos de conocimientos son fundamentales. Si carecemos de alguno de ellos o de algunos de ellos, pues seguramente vamos a tener dificultades para poder hacer buenas prácticas de evaluación formativa. Los profesores deben ver a la evaluación formativa como un proceso que merece la pena, que produce información valiosa acerca del aprendizaje de los alumnos. Si ellos no lo hacen, la evaluación formativa será vista como cualquier otra cosa que se les impone de forma externa, ¿no? Pues ahora tenemos que hacer evaluación formativa porque así lo establece los planes y programas de la SEP, porque ahora la nueva escuela mexicana nos demanda que lo hagamos, pero lo vemos siempre como algo externo que se nos impone y no estamos convencidos en nuestro fuero interno de que realmente es algo que merece la pena, ¿no? Por el bien de nuestros alumnos, por su aprendizaje. Dice, los profesores tienen que mirar a la evaluación formativa y al proceso de enseñanza como inseparables y reconocer que uno no puede suceder sin el otro. Bueno, esta información la puse porque también, digamos, en los últimos tiempos se ha generalizado un tanto la idea de que para hacer evaluación formativa yo no necesito instrumentos ni técnicas. Eso no es correcto. Es decir, la evaluación formativa es otro tipo de evaluación, pero todo sistema de evaluación tiene varios componentes o elementos, y uno de esos elementos es el cómo de la evaluación. O sea, la evaluación tiene distintos elementos, ¿sí? ¿Qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Y cómo se evalúa? Bueno, y me falta uno, ¿qué se hace con los resultados de la evaluación? Pero entonces vean ustedes, uno de los componentes fundamentales de cualquier modelo de evaluación es el cómo, y el cómo se refiere a la metodología, técnicas, instrumentos, estrategias de evaluación. Entonces la evaluación formativa también lo requiere. No podemos eliminar el cómo de la evaluación. Pero ustedes recuerdan que al inicio yo hablaba de instrumentos formales de evaluación, perdón, informales de evaluación, más que instrumentos formales, instrumentos informales, ¿sí? ¿Cuáles son algunos que se pueden utilizar? Dice, la observación en el aula y fuera de esta. O sea, los maestros, las maestras, estamos observando constantemente a nuestros alumnos, ¿sí? Tanto en el aula como fuera del aula, en el patio de recreo, a lo mejor en alguna salida, hacer alguna práctica de campo, en los juegos, a la hora del almuerzo, en la cooperativa, en fin, en distintos espacios. Y lo que ocurre es que no llevamos un registro sistemático de esas observaciones. Se puede llevar una bitácora o un diario en el que uno vaya registrando justamente esos eventos de observación. Ustedes seguramente han leído algunos o conocen un libro de Philip Jackson que se llama La vida en las aulas. Philip Jackson fue un investigador muy importante de Estados Unidos que en la década de los 60 hizo el primer estudio etnográfico en escuelas primarias en Estados Unidos. En la década de los 60, ese estudio se publicó en castellano en la década de los 90 y el título del libro es así, La vida en las aulas. Y es muy importante porque justamente Jackson es quien acuñó el concepto de currículum oculto. Digamos que él es el padre del currículum oculto, porque fue quien por vez primera en esa obra habló de currículum oculto. Y justamente él hizo observaciones en las aulas, en las escuelas, y alguna de las ideas muy importantes que yo recuerdo de esa obra en su momento cuando la leí, es que Jackson plantea, dice, si los maestros y maestras tuvieran la habilidad de saber observar, se evitarían muchos problemas en las escuelas. Saber observar es una competencia profesional, es una habilidad. No nacemos sabiendo ser buenos observadores, sino que necesitamos desarrollar esa competencia. Entonces dice,
Si las maestras y maestros fueran buenos observadores, se evitarían o se prevendrían muchos problemas en las escuelas. Entonces nosotros podemos hacer observación para hacer evaluación formativa, pero tenemos que llevar un registro de esas observaciones, ¿sí? Quizá al principio sí implica más trabajo, pero una vez que ya tenemos el dominio de la técnica, ya es muy fácil. Bueno, luego está la entrevista, pero no es una entrevista formal que yo llamo a uno por uno de mis alumnos y los llevo a mi mesa de trabajo y ahí le hago una entrevista, no. Son conversaciones informales que ocurren en la interacción cotidiana en el aula de clase o fuera del aula. Cuando uno se acerca a un alumno o una alumna y habla con ellos o les hace preguntas, está haciendo una serie de entrevistas. Pero como tampoco sistematizamos ni registramos esas conversaciones, no tenemos después evidencia. Bueno, algo que yo no he mencionado que también es muy importante es que la evaluación tiene dos componentes que son centrales: la descripción del objeto que se evalúa y el juicio de valor. A lo que yo me estoy refiriendo ahora es justamente a la descripción del objeto que se evalúa. ¿Y cuál es el objeto que se evalúa? Pues en este caso es el aprendizaje del alumno. Entonces yo tengo que llevar un registro descriptivo de cómo está ocurriendo este objeto de evaluación llamado aprendizaje. Tengo que llevar ese registro, porque ese registro, esa información es lo que va a respaldar o va a sustentar el otro componente de la evaluación, que es el juicio de valor. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que como no llevamos ese registro, al momento que tenemos que emitir ese juicio de valor, lo hacemos de forma arbitraria. Por eso muchas veces los alumnos se quejan: es que yo no me merezco esa calificación. Claro, pero si el profesor o profesora dijera: a ver, ¿dónde están sus evidencias? Pues resulta que no hay registros de observación ni registros de las conversaciones informales. No significa que no se haga, se hace, pero esto no se considera que es evaluación, ¿sí? Se pueden utilizar también rúbricas, portafolio de evidencias, autoevaluación, evaluación entre pares, pruebas escritas elaboradas por el profesor, trabajos escolares de distinta índole y proyectos. A través de estos podemos hacer evaluación formativa, ¿sí? Bueno, y ahora les voy a aplicar un examen porque ya estamos en el cierre de la conferencia para ver qué tanto ustedes se han apropiado de estos contenidos, de estos aprendizajes. Ustedes nada más me van a decir si sí o no. No, justamente a través de estos planteamientos voy a recoger evidencias de qué tanto se ha logrado el aprendizaje. Fíjense, el primer enunciado dice: los profesores no necesitan planificar la evaluación formativa porque saben lo que sus alumnos están aprendiendo. ¿Cierto o falso? Falso, ¿sí? Los profesores les dicen a los alumnos los resultados de una prueba. ¿Cierto o falso? No les escucho. Los profesores les dicen a sus alumnos los resultados de una prueba. ¿Cierto o falso? Es falso, porque recuerden que la evaluación formativa no se puede basar en una prueba, ¿sí? Dice, a ver, ¿los profesores ofrecen retroalimentación a los alumnos? Cierto. ¿La autoevaluación forma parte de la evaluación formativa? Cierto, muy bien. ¿La evaluación formativa resume lo que los estudiantes han aprendido? A ver, la evaluación formativa resume lo que los estudiantes... Al inicio yo hablaba de evaluaciones que resumen, ¿sí? Y no es la evaluación formativa, es la evaluación sumativa, ¿sí? Entonces este es falso. ¿La evaluación formativa se integra en las clases diarias? Cierto. ¿Los alumnos proporcionan retroalimentación a sus compañeros? Cierto, muy bien. ¿Los profesores necesitan conocer, solo los profesores necesitan conocer las metas de aprendizaje? Falso. Es muy importante que los alumnos las conozcan también. Muy bien, ya veo que son muy aplicadas y aplicados. Tienen 10 todos y todas. Bueno, este es un libro que yo publiqué en el 2016,
ya va en la segunda edición, es un libro que publicó la UAM, que justamente habla de la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Quienes estén interesados en pues conocer más acerca de este tema, pueden descargar este libro de forma gratuita en una dirección que les voy a dar a continuación. Este es el otro libro al que yo hacía referencia, ¿sí?, que es más reciente, que aborda específicamente el tema de retroalimentación. Y en esta página ustedes pueden descargar en PDF ambos libros. Pues bueno, con esto cierro esta conferencia. Espero que haya sido de su interés y sobre todo que haya contribuido a su desarrollo y formación profesional. Muchas gracias.